Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a esta tercera jornada o tercera sesión del tercer curso de Historia Moderna organizado por el Museo de Navarra. Es para mí un auténtico honor y un placer poder presentar al profesor Esteve Pardo, que nos acompaña en la tarde de hoy. Peter Burke, en su libro sobre los polímatas, sobre una historia cultural de Occidente, en la que recoge la obra y parte de la vida de lo que él entiende que son polímatas. Polímatas los define como aquellas personas que son expertas en más de un campo del saber. Pues hace un recorrido y va señalando los momentos de esplendor de los polímatas, como fue el Renacimiento o el siglo XVI, y luego hablaba también de épocas de crisis, ¿no? Por diversas causas, ¿no? Él dice que en la actualidad, debido a la especialización y la complejidad de muchas de esas especialidades científicas, sumado a la disponibilidad casi infinita de información que tenemos gracias a las redes sociales, que asistimos a la tercera crisis de los polímatas, ¿no? Pues el profesor Esteve Pardo es un polímata, o sea, es una especie en peligro de extinción, podríamos decir, de los que quedan pocos, porque además de su notable saber, su experiencia y sus publicaciones científicas en el ámbito del derecho, es uno de los más reputados catedráticos de Derecho Administrativo, pues destaca también por otros muchos saberes como son los de índole filosófica, histórica y también artística. Por eso cuando la directora del museo, Mercedes Jover, me propuso, me indicó a ver quién podía venir a hablar de estos temas, pues inmediatamente pensé en el profesor José Esteve Pardo. No voy a mencionar los innumerables trabajos que tiene en el ámbito jurídico, si acaso destacar algunos donde se manifiesta pues esa combinación tan fructífera entre los aspectos jurídicos de un determinado problema y otros aspectos, también los tecnológicos. Un libro que marcó, bueno, casi fue muy destacado en el ámbito jurídico y que a mí personalmente me marcó fue El desconcierto del Leviatán, Política y Derecho ante las incertidumbres de la ciencia y las dificultades que tiene el derecho para regular aspectos científicos. También cabría destacar, por ejemplo, bueno, entre otros muchos, El pensamiento antiparlamentario y la formación del derecho público en Europa, un libro que ha trascendido no solo del ámbito de lo jurídico y ha entrado también, o ha tenido mucha repercusión en el ámbito de la historia y de la filosofía, sino que ha trascendido también de nuestro país, porque ha tenido ya varias traducciones, ¿no? Creo que la última ha sido al francés y lo has presentado recientemente en Francia. También quisiera destacar un libro pequeño en la forma, pero muy grande en el contenido. Hay jueces en Berlín, un cuento sobre el control judicial del poder, donde relata cómo en la Edad Moderna, que hoy nos preocupa en este curso, pues hubo ya un inicio del control judicial del poder, de un poder que entonces se concebía de manera absoluta, ¿no? En aquellas monarquías del antiguo régimen. Otro libro reciente, El camino a la desigualdad, del imperio de la ley a la expansión del contrato. Y por último también, pues recomendarles otro libro que se titula Otros ojos para ver el Prado, que es una auténtica maravilla, yo no lo conocía, y en el que se acompaña un análisis artístico de una serie de obras seleccionadas que se expone en el Museo del Prado, acompañado de explicaciones de otros científicos, entre ellos está el profesor Esteve Pardo, sobre los contenidos de ese cuadro escogido. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Como digo, es un honor y un privilegio tenerte entre nosotros y bueno, estaremos muy atentos. Buenas tardes. Creo que el privilegio y el honor es mío, ¿no?, de poder estar aquí en esta magnífica sala, en Pamplona, y poder dirigirme a ustedes, ¿no? Tengo, por tanto, que agradecer la invitación que se me ha formulado por parte de la directora del museo, Mercedes Jover, y también la intervención, la intermediación de mi buen colega y amigo, lo habrán notado que es buen amigo, ¿no?, por la generosa presentación que ha hecho de mí, el profesor José Alenza, ¿no?, que él no lo ha destacado, pero sí que sabemos, si conocemos de él,
también sus aportaciones muy importantes más allá del derecho, ¿no? Salir del autismo en el que muchas veces nos encontramos los juristas, ¿no? Metidos ahí en una especie de submundo, ¿no? De normas y leyes y sentencias, ¿no? Pues el profesor José Alenza yo creo que tiene el gran mérito de haber puesto ese mundo, abrir las ventanas y ponerlo en relación pues, con la literatura, con el arte o con actividades que desarrollan muy diversos frentes y muy diversas líneas, y una de ellas aquí, en este museo, ¿no? Pues donde, entre otras cosas, pues, trae estudiantes de Derecho y desde la perspectiva jurídica pues, les explica, ¿no? Diferentes obras que aquí se contienen y su significación. El tema del curso era sobre la transparencia, ¿no? en la Edad Moderna, ¿no? Y a mí se me había señalado que hablase pues, del fenómeno de la corrupción en esa época, en la Edad Moderna. Bueno, asociamos la corrupción, es decir, el fenómeno de la corrupción, quizás sin ser muy conscientes de ello, pero tendemos a asociarlo a regímenes políticos ya consolidados, legitimados, aceptados, es decir, lo que ahora llamaríamos, digamos, y dentro de esos regímenes políticos, pues el más extendido y el más arraigado en nuestra cultura occidental en los momentos actuales es el de la democracia, ¿no? Lo que podríamos llamar la democracia liberal, ¿no? ¿Y por qué lo asociamos la corrupción a esos regímenes? Porque es una disfunción de esos sistemas, claramente. Es decir, una disfunción o una frustración. Es decir, ¿por qué? Porque entendemos que son sistemas que son aceptados, que tienen su legitimidad, que están perfectamente arraigados, que están reconocidos. Pues aquí podríamos hablar del Estado de Derecho, ¿no? Un sistema jurídico y un poder plenamente sometido al derecho, orientado, en principio, ese poder a satisfacer intereses y necesidades de interés público, pero que, sin embargo, pues en ciertos casos, ¿no? Y ciertas personas, ¿no? Utilizan esos mecanismos y esos poderes en beneficio de intereses estrictamente privados, ¿no? Y no particularmente nobles, ¿no? Tampoco. Bueno, esto quiere decir, es decir, aplicando estas ideas, que yo creo que sin haber reflexionado mucho, pues de manera natural, pues compartimos, es decir, la idea de que, bueno, cómo es que hay corrupción en el margen del Estado de Derecho y en un sistema que hay jueces y que hay democracia. Es decir, eso es una frustración, ¿no? Eso es una... Desde esta posición, pues, no tendemos a ver corrupción o asociar la corrupción a regímenes políticos arbitrarios, autoritarios, es decir, pues a lo mejor pues de una dictadura, ¿no? De ciertas dictaduras o de un régimen arbitrario, de un régimen opresor. Muchas veces a lo mejor pensamos, lo peor es la corrupción, ¿no? Es decir, o sea, perdón, lo menos malo es la corrupción, ¿no? Es decir, a lo mejor lo peor pues es los abusos sobre las personas, la opresión, etcétera. Entonces, desde estas consideraciones tan elementales, pues fácil es convenir que el fenómeno de la corrupción no se daba, o no se ha dado, o no se ha percibido como tal, hasta que no nos hemos encontrado con estructuras públicas perfectamente consolidadas. Es decir, podemos decir hasta que ha hecho su aparición y ha arraigado eso que damos en llamar el Estado. Un Estado ya perfectamente establecido. Y eso, pues aplicado a nuestra historia, pues en principio deja fuera de la órbita de la corrupción, porque no se dan esas condiciones, pues lo que son periodos, llamémosle, tumultuosos, turbulentos, de guerra civil, de preformación de ese Estado. Es decir, el periodo que podríamos dar en llamar la Edad Media,
Es decir, la Edad Media, al menos en España y en otros países, pues es un periodo de crisis, de convulsión, de diferentes poderes que pugnan entre sí, es decir, que todavía no se ha consolidado un poder unitario, ¿no?, con todo un sistema de control policial, judicial, etcétera. Entonces, en la Edad Media, además, el poder pues tiende a ser pues cautivo, ¿no? Cautivo como es un poder muy débil hasta cierto punto y muy ocasional y efímero, tiende a ser cautivo de quienes le apoyan, ¿no? Es decir, pues nosotros, por ejemplo, si nos fijamos en un rey significativo, como es el primer Trastámara, Enrique II, ¿no? Es decir, que es el rey que mata a su hermanastro, ¿no? Después a Pedro el Cruel, ¿no? Y entonces a partir de ahí se entroniza a mediados del siglo XIV la dinastía de los Trastámara, ¿no? Que incluye también a los reyes católicos. Pues ese Enrique II le llamaban Enrique el de las Mercedes. ¿Por qué el de las Mercedes? Porque tenía que pagar y dar títulos y dar poderes y dar prebendas y reconocer espacios de poder absoluto pues a muchos nobles, reconocerles pues que en su señorío y tal podían hacer ellos lo que quisieran, es decir, que podían funcionar como reyezuelos y tal, con tal de que le apoyasen en un momento determinado en alguna batalla contra sus rivales. Esa era la situación, y esa situación empieza a cambiar pues cuando se va creando lo que conocemos, ¿no?, ya como un Estado, ¿eh? Y esa es una creación que en gran parte entre nosotros se debe a los reyes católicos. Es decir, ayer que estuve en Madrid, que inopinadamente tuve que ir a una cosa, sé que no vine desde Barcelona, sino desde Madrid, pues tuve tiempo de ver la obra de teatro esta de Lope de Vega, Fuenteovejuna. Más que, yo creo que es una versión más de todas las que se han hecho, ¿no? Pero ahí se destacaba mucho, y yo creo que yo hacía mucho tiempo que no la veía, pero yo creía que no aparecían los reyes católicos. Aquí aparecen los reyes católicos, ¿eh?, en esta versión. Y se les da mucho protagonismo precisamente para enfatizar que con ellos pues llega la justicia, ¿no? Es decir, que antes era la barbarie, ¿no?, y que con ellos ya empieza a imponerse un régimen de justicia que actúa por igual contra los de abajo como contra los de arriba, ¿eh? Es decir, en este caso el comendador el comendador de la Orden de Calatrava, que comete toda una serie de abusos y que al final es matado le dan muerte los vecinos de Fuenteovejuna. Pues es en esa época con los reyes católicos cuando empieza a producirse esa formación del Estado. Y yo he reparado pues en una obra y en un personaje de esa época. La obra es la Celestina, ¿no?, y el personaje es Fernando de Rojas, su autor, que realmente su vida y su trayectoria son muy significativos al respecto. Es decir, Fernando de Rojas nace en Montalbán, lo que ahí se conoce como la Puebla de Montalbán, que es un pueblo de la provincia de Toledo, y que en esos momentos, cuando él nace, en torno a 1476, el régimen de ese municipio es un régimen de señorío. Quiere decir que ese municipio estaba bajo el dominio de un señor. Es decir, empezaban a configurarse dos regímenes de municipios distintos, es decir, el régimen de señorío, el municipio dependía de un señor, y el régimen de realengo, que dependían de los reyes. Entonces, este señor pertenecía a la familia de los Téllez, que curiosamente es el que ayer en la obra de teatro figuran como el comendador, Téllez de Gerón. Pero estos Téllez eran de la familia también de los Pacheco. Y el Pacheco, posiblemente lo recordarán ustedes, de la serie esta Isabel, es el marqués de Villena, es decir, era uno de los nobles más belicosos, más poderosos, ¿no? Él procedía de Badajoz, pero el gran título que tenía era el de marqués de Villena como adelantado de Castilla, ¿no?, en el frente contra los musulmanes.
Entonces, él vivió y conoció ese régimen bastante oprobioso, ¿no?, de los señores del régimen de señorío, en el cual el señor tenía también jurisdicción, es decir, juzgaba a las personas que cometían delitos o que entendía que habían cometido delitos o infracciones en ese municipio. Entonces, él después, Fernando de Rojas, va a la Universidad de Salamanca, se encuentra con un panorama completamente distinto, es decir, se encuentra con un panorama cosmopolita. La Universidad de Salamanca empieza a ser una de las grandes universidades europeas en ese momento, con muchos estudiantes y profesores extranjeros, con un régimen sorprendentemente democrático de elección de los profesores y de elección de los cargos, etcétera. Y ahí se asiste, es decir, él mismo forma parte de toda una corriente que se produce entonces de fortalecimiento del sistema jurídico en general, pero del sistema jurídico sobre todo al servicio del Estado. Entonces eso supuso la incorporación, y ya en esta época de Salamanca es una incorporación muy plena, de un derecho de una extraordinaria calidad técnica que era el derecho romano. Es decir, era un derecho que había regido en Roma, que después fue reelaborado por unos juristas del norte de Italia y que finalmente llega por España y por otros muchos países. Y ese es un derecho técnico, abstracto, es decir, que se diferencia claramente del derecho señorial, que era un derecho nacido de costumbres, muchas de ellas costumbres salvajes, ¿no? Entonces, el derecho romano, por ejemplo, establece ya, y es muy importante, toda una serie de reglas en los procedimientos y en los procedimientos judiciales. Y desde el derecho romano empiezan ya a construirse teorías del Estado. Y en ese momento en el que Rojas estudia en la Universidad de Salamanca, empieza a registrarse una gran demanda de juristas por parte del Estado y por parte de la administración del Estado. Entonces, en ese momento, los estudios de Derecho en la Universidad de Salamanca son los más valorados y los profesores de Derecho eran los que estaban mejor pagados. Es decir, aquí tenemos esta primera casa que posiblemente conocerán. Si me pones así yo lo veo también, perfecto. Esta es la conocerán posiblemente, esta es la Casa de las Conchas de Salamanca, es uno de los mejores edificios del gótico civil europeo, podría decirse, y esta casa fue construida para un catedrático de Derecho, de la Facultad de Derecho. Es decir, nosotros no tenemos estas casas, ¿verdad, José? que era Rodrigo Maldonado, es decir, él era un catedrático de esa facultad y que era al mismo tiempo formaba parte, y esto es muy significativo, del Consejo Real de los Reyes Católicos. Esta casa se construye entre 1493 y 1512, que es justamente el periodo en el cual Fernando de Rojas está allí en Salamanca, ¿no? Y claro, todo esto después, todas estas transformaciones aparecen reflejadas también en esta obra, es decir, en la obra en la Celestina. La Celestina tiene bastantes pasajes en los que se ve claramente la impronta de la mano de un jurista que la escribió, pero hay algunos muy reveladores, sobre todo Celestina, tragicomedia de Calisto y Melibea, como se llamaba inicialmente. Hay algunos pasajes muy reveladores, como es un famoso monólogo de Calixto, es decir, en el cual hace una distinción entre la justicia de antes y la justicia del futuro, ¿no? a la cual él aspira, ¿no? Entonces ahí él distingue el juez Paniaguao, en definitiva, viene a decir Menéndez Pelayo en un comentario de ese texto. El juez dice, no te dio de comer mi padre, el juez, ¿no? Es decir, el juez que era el juez del señor feudal, ¿no? que estaba realmente al servicio del poder señorial,
a lo que él después plantea, que es el principio de igualdad ante la ley. Es decir, yo creo que este texto y este monólogo de Calixto y esta afirmación del principio de igualdad ante la ley, yo creo que es absolutamente revolucionaria, es decir, y absolutamente disruptiva. Es decir, que yo creo que antes de ese texto no existe una afirmación tan rotunda de esta idea que es muy importante y que después, a lo mejor mucho tiempo más tarde, pues los juristas alemanes de la época de Weimar, o sea, ya se refieren, desarrollan la idea de igualdad ante la ley y desarrollan también toda una serie de tribunales, el Tribunal Constitucional, basado en esta idea de la igualdad ante la ley. Pero esta afirmación de la igualdad ante la ley, yo creo que es en la Celestina donde se realiza por primera vez. Hasta tal punto que lo que invoca Calixto como apoyo a esa tesis suya, es decir, la ley igual para todos, no son textos o afirmaciones de gente de su época, sino que se refiere a antecedentes romanos. Es decir, y tampoco textos jurídicos, sino una serie de historias el caso de militares romanos que incluso mataron a su hijo, digamos, porque su hijo había cometido un delito, pero para no hacer una excepción en su caso por ser el hijo suyo, le aplicaron la ley, igual que a todos, ¿no? Es decir, y esos son los elementos los que utiliza Fernando de Rojas, digamos, son los argumentos que utiliza Fernando de Rojas para sustentar ese principio, repito, enunciado de manera absolutamente revolucionaria en 1499, que es cuando él escribe La Celestina, el principio de igualdad ante la ley. Bueno, La Celestina es la obra de es una explosión, ¿no? Porque es una obra. Fernando de Rojas no escribió nada antes ni nada después, ¿eh? Y lo que él cuenta, lo que dice es que eso lo escribió en 2 semanas de unas vacaciones, ¿no? Es decir, pero realmente es una obra que ha estado durante mucho tiempo marginada, es decir, quizá no ha tenido un mentor, como yo que sé, podemos pensar en el poema del mío Cid, pues sí, podemos pensar Menéndez Pidal, ¿no? Pues Menéndez Pidal pues ha sido el gran difusor del Cid y a partir de ahí aparece también, estaba allí con Charlton Heston y Sofía Loren cuando se hizo la película del Cid en los años 60, ¿no? Y después por parte de muchos colegas nuestros, historiadores del derecho, sí que se han ocupado mucho del poema del Cid, la significación jurídica que tiene, pero no tanto de La Celestina. Es decir, quizá porque es una obra, fundamentalmente porque está en ese momento de transición, está entre 2 mundos, ¿no? Después también, claro, La Celestina es una obra que es en muchos aspectos, revolucionaria, subversiva, y parece que después el espacio de crítica social se cerró. Se cerró quizá por la aparición, bueno, también por un fenómeno muy significativo de La Celestina y de Rojas, porque Fernando de Rojas escribió La Celestina para ser leída. O sea, no es una novela leída. No es una novela que lee el lector solitario, no es una obra de teatro, sino lo que entonces se hacía era para ser leída por alguien a un grupo, que el propio Rojas dice 10 personas. O sea, que alguien leía, se juntaban en una casa 10 o 15 personas y había alguien que sabía leer y que les leía La Celestina o que les leía otros textos. Claro, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que cuando ya es La Celestina, lo que ocurrió es que en ese momento se produce otro de los eventos que marcan el cambio de una época a otra. Es decir, en España hubo uno muy claro, la toma de Granada, que aparece también en La Celestina, Granada es Granada, el descubrimiento de América, pero hubo otro muy importante, que es la imprenta, importantísimo. Entonces, claro, La Celestina fue concebida para ser leída y, por lo tanto, el autor de La Celestina podía tener como un cierto dominio de eso, a dónde llegaba, y luego
es objeto de muchísimas impresiones y tiene una gran difusión por España y por otros países. Pero claro, eso lo que hizo también fue alertar a un poder muy importante que se estaba formando entonces con los Reyes Católicos, que es la Inquisición. Entonces ahí la Inquisición empezó a cambiar su orientación y dejó de ser un tribunal, que ahora veremos, enderezado al control de un grupo concreto de personas, que eran los judaizantes, o sea, los judíos conversos, y pasó a convertirse en un tribunal ideológico. Es decir, ¿por qué? Porque percibe los peligros que para ella suponía la imprenta, ¿no? Bueno, entonces lo cierto es, y muchos historiadores lo han destacado, por ejemplo, Américo Castro, que después de la Celestina hay un momento de cerrazón, es decir, que digamos, toda la fase de crítica que se había dado en la Celestina, en el Lazarillo de Tormes, etcétera, en toda una novela del siglo XV española, después todo eso se cierra, es decir, ese espacio de crítica se limita extraordinariamente. ¿Por qué? Porque generalmente las obras ya van a ser impresas y ahí ya hay un control mucho más intenso, ¿no? Los Reyes Católicos en esa época, pues van, no ellos, lógicamente, sino las fuerzas políticas que los apoyaban. Es decir, o sea, lógicamente, bueno, ustedes lo sabrán, un rey no acaba imponiéndose porque es rey ni por su espada, sino porque tiene una serie de apoyos. Es decir, entonces, esos apoyos que tienen los reyes católicos son de lo que hoy llamaríamos fuerzas emergentes, fuerzas que aparecen en eso que algún historiador ha llamado la Revolución Trastámara, es decir, esa época que va desde 1350 pues a finales de 1400, ¿no? Y en esa Revolución Trastámara emerge un poder muy importante que son las ciudades. Las ciudades, digamos. Aparece también una actividad económica muy importante que hasta entonces no había, es decir, aparece una actividad que se desarrolla, una actividad comercial, que hasta entonces era escasa, es decir, y una actividad de producción. Gran parte de esa actividad comercial y económica la asume y la monopoliza una organización económica muy poderosa también, que aparece o que se consolida en la época de los Reyes Católicos y que desde luego los Reyes Católicos apoyan, que es la Mesta, la gran organización ganadera, es decir, la organización de todos los ganaderos de Castilla que trabajaban o manejaban sobre todo un tipo de oveja, la oveja merina, que parece que con orígenes africanos, de una gran calidad y que tenía una gran proyección internacional. Es decir, eso permite un tráfico internacional también muy importante. Bueno, entonces hay una serie de transformaciones y evidentemente todas esas transformaciones jugaban en favor de los reyes católicos, es decir, los poderes económicos y sobre todo ese gran poder de la Mesta, lo que quería era un espacio único, es decir, un espacio territorial, que nuestras ovejas puedan pacer en todos los campos, que no nos venga ningún señor y las mate a lanzas y que después nuestro producto, nuestra lana, pues pueda circular, pueda transitar, pueda llegar a los puertos del norte y desde ahí ir para Inglaterra, para los Países Bajos. Bueno, todo eso hace que se forme ese gran poder en torno a los reyes católicos y que se vaya desarrollando ya, se empieza a desarrollar pues toda una estructura de poder ligada pues a esa idea de Estado. Es decir, una jurisdicción, unos tribunales que ya no son tribunales señoriales, es decir, sino que es la jurisdicción real. Es decir, tenemos aquí ya como dos jurisdicciones, la jurisdicción señorial y la jurisdicción real. Es decir, se va ampliando cada vez más con el paso del tiempo esos poderes del rey, los poderes del rey se van ampliando y se van extendiendo, pero sigue estando muy presente todavía el régimen señorial, sobre todo porque hay que tener en cuenta que hay dos reinos, es decir, tenemos Castilla y tenemos Aragón, y eso también en algún momento podía tener sus consecuencias.
Después de los reyes católicos, como saben, pues viene también un gobernante de fuste, un regente de fuste, una persona de relieve como fue el cardenal Cisneros, ¿no? Que hizo, bueno, muere Isabel, Fernando queda como rey de Aragón y regente de Castilla, es decir, realiza una gran labor, sobre todo de proyección internacional y de relaciones internacionales, que se materializan básicamente pues, con la boda de Juana la Loca con Felipe el Hermoso y que el heredero de la corona de Castilla pues acaba siendo Carlos I de España, V de Alemania, ¿no? Es decir, un gran imperio que se forma en torno a España, en definitiva, porque aunque en principio Carlos V realmente era señor de muchos territorios, al final se va dando, vamos, ya desde un primer momento se va dando cuenta que realmente el poder real donde lo tenía era en España, básicamente Castilla, ¿no? Con América, el flujo monetario, es decir, eso se centra ahí. Y entonces durante ese tiempo pues es también un periodo, podemos decir, conflictivo, porque hay Carlos V tiene muchos frentes abiertos, ¿no? Tiene frentes abiertos en muchos países, luego se le abre un frente tremendo con la Reforma Protestante, ¿no? Es decir, que sus dominios en Alemania se parten, se resquebrajan, ¿no? Y Carlos V, pues, tiene, además por esa proyección internacional de sus dominios, pues tiene diferentes consejeros. Es decir, tiene un consejero italiano al principio, Gattinara, tiene después otro consejero muy importante francés, Granvella, que es del Franco Condado, o sea, de Besançon, ¿no? Que es un territorio que pertenecía también al imperio. Y luego tiene los consejeros españoles, ¿no? Es decir, tiene al Duque de Alba, y Duque de Alba en el aspecto, por así decirlo, militar, sería ministro de guerra, ¿no? y relaciones exteriores. Y luego, en el ámbito interior tiene un personaje también muy poderoso y muy eficaz, que es Francisco de los Cobos. Es decir, que Francisco de los Cobos es un personaje andaluz. La ciudad de Úbeda, es decir, está llena de palacios, iglesias y tal, de vidas, muchas ellas, construidas por Francisco de los Cobos, ¿no? Mientras que la ciudad de Alba de Tormes, donde proceden tiene allí mira, podríamos haber sacado una foto también, un castillo de los Alba, que está como en reconstrucción, está muy abandonado. Quizá Alba de Tormes está bastante eclipsado en esto por Santa Teresa de Jesús. Sí, Santa Teresa de Jesús es amiga de la duquesa de Alba y muere en Alba de Tormes, y creo que está enterrada en Alba de Tormes, ¿no? Pues quizá eso ha eclipsado, pero hay un castillo de los Alba que tiene unos frescos magníficos, está medio derruido, lo están reconstruyendo, donde con mucha frecuencia pues estuvo Carlos V, ¿no? entre otros personajes. O sea que durante este siglo, el siglo XVI, 1500, tenemos aquí en España a Carlos V. Carlos V, con sus ministros, no se conocen así episodios de corrupción, porque, repito, tampoco se había dado esa situación de consolidación ya de un régimen político perfectamente establecido. Estaba todo en el aire. Es decir, de hecho, Carlos V, pues al final decide repartir sus territorios en su herencia, que a su hermano le da toda la zona alemana, a su hermano, exacto, y a su hijo le da pues lo que es España, América, los Países Bajos, Italia, es decir, que era de la Corona de Aragón, toda la parte italiana, de Nápoles. Eso es para Felipe II, ¿no? Bueno, Felipe II tiene... es un hombre, como saben, extraordinariamente severo, austero, es decir, nada proclive a alegrías, fastos de la corte y, por supuesto, márgenes de corrupción ahí muy limitados todavía.
el único episodio que se conoce, que yo relato aquí en este librito, ¿no? Pero bueno, este es un libro más para juristas, es el de, sacamos aquí, Antonio Pérez. Antonio Pérez es el secretario de Felipe II, es estrictamente un secretario, es decir, le lleva los papeles, pero no tiene ningún poder directivo ni es propiamente ministro, es decir, no despacha asuntos, no recibe a nadie, es decir, es la situación, porque es muy distinta de los personajes que vendrán después. Antonio Pérez, este es un retrato de Sánchez Coello, ¿no? Que es uno de los pintores que retrata también a Carlos V, Felipe II, ¿no? Y este cuadro está en el Hospital de Tavera, en Toledo, es decir, que es un hospital que tiene ahí obras, como veremos, también importantes y significativas. Antonio Pérez se coaliga, no se sabe en qué grado, con la princesa de Éboli y empiezan a conspirar. Es decir, entonces se urde una conspiración en torno a Juan de Austria, que es hermanastro del rey, bueno, por los Países Bajos, ¿no? Que estaba, una conspiración. Entonces ahí de los Países Bajos llegó a España un personaje que parece que sabía bastante de todo lo que allí se urdía, que era un tal Escobedo, que era el secretario de Juan de Austria. Entonces este Escobedo, cuando llega a Madrid, pues una panda de matones contratados y alentados por alguien lo mata, es decir, acaba con él, ¿no? Entonces eso evidentemente activa la actuación de Felipe II, que ya empezaba a sospechar de Antonio Pérez por las riquezas que acumulaba, los palacios que tenía, las fiestas que daba Antonio Pérez, que no daba para nada Felipe II, y Antonio Pérez es detenido, pero escapa de la cárcel. ¿Y a dónde acude? A Aragón. ¿Por qué? Porque él es aragonés. ¿Y por qué acude a Aragón? Porque en Aragón regían los fueros, es decir, había un sistema de jurisdicción segmentado, es decir, hasta donde no llegaba la jurisdicción real. Es decir, es un caso de aforamiento, es decir, que es otra de los episodios, ¿no?, que acompañan a casos de corrupción en nuestros días, ¿no? Los aforamientos. No se puede venir conmigo porque estoy aforado. Y entonces, bueno, hemos vivido muchos casos, ¿no? Ahora recientemente hemos visto como el presidente de la Diputación de Badajoz, pues ante un posible enjuiciamiento por el juez predeterminado por la ley, es decir, el tema del aforamiento es que uno de los principios del sistema judicial en el que estamos instalados, un principio muy sano, reconocido en la Constitución y un derecho fundamental, es a ser juzgado por el juez predeterminado por la ley, que es en definitiva el que te toque. El que te toque. Es decir, que si yo ahora soy presidente de gobierno y cometo una infracción grave de tráfico en Tafalla y atropello a una persona y se me abre un proceso judicial, pues a mí en principio me tendría que juzgar el juez de Tafalla. Entonces, ¿quién es el juez de Tafalla? Pues no sabemos quién es amigo nuestro, pues no sabemos, pues el que te toque. Es decir, eso es el aspecto de la independencia. Es decir, entonces, todo el sistema de aforamiento, de todas estas sentencias de aforamiento, lo que intentaba este personaje, de que luego fue rechazado por el Tribunal de Andalucía, de plano, en una sentencia clara, es tratar de acudir a lo que son los jueces, digamos, amigos o que conocemos. Claro, porque son los jueces de altos tribunales, digamos, los cuales a lo mejor políticamente podemos influir sobre ellos de dos maneras. En la medida en que podemos apoyar su nombramiento o en la medida, digamos, o en la medida en que hemos apoyado su nombramiento o que podemos apoyar nombramientos futuros que estos jueces tengan expectativas. Es decir, estas son las. En cambio, el juez predeterminado por la ley, pues es el de Tafalla, el de Tudela, el de tal, el que sea. Es decir, el que ha llegado allí, porque se ha hecho unas oposiciones, tema hoy en día también muy criticado, ha hecho unas oposiciones, ha conseguido esa plaza, por antigüedad o por lo que sea, ha seguido esos méritos. Entonces, ese juez es un juez independiente. ¿Quién lo nombra? La ley. ¿La ley en qué sentido? El procedimiento que establece la ley es quien lo nombra, la ley. ¿Un juez de los altos tribunales, quién lo nombra?
ya el Consejo General del Poder Judicial, y entonces ahí entran todo tipo de, ahí pueden entrar todo tipo de valoraciones y de componentes, ¿no? Entonces, lo cual no quiere decir, evidentemente, que los jueces de tribunales superiores sean unos jueces de tal, pero sí que por parte de los políticos suelen tener tendencia a acudir a este tipo de tribunales. ¿Por qué? Porque tienen también ese componente político y que puede afectar al acceso de jueces a esos tribunales o a las perspectivas que tengan esos jueces de promocionarse en su carrera y acudir a otros tribunales cuyo nombramiento depende también de instancias políticas. Pues eso es lo que hizo Antonio Pérez. Es decir, Antonio Pérez lo que hace es, dice, me voy a Aragón y ahí entonces allí en Aragón, ¿qué hago? Quedo bajo la jurisdicción del Justicia Mayor de Aragón. Justicia Mayor de Aragón. E invoco los famosos fueros de Aragón, que eran fueros, aquí también en Navarra el tema foral es muy importante, pero los fueros, hay determinados tipos de fueros, pero aquellos fueros de Aragón eran unos fueros absolutamente salvajes, en el sentido de que permitían, digamos, absolutamente discriminatorios, es decir, que a los señores les daba un trato privilegiado, mientras que al pueblo llano no les ofrecían ningún derecho y ninguna garantía. Entonces, él, como miembro de una buena familia de allí de Aragón, pues esperaba la protección del Justicia Mayor de Aragón. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que se activó desde Castilla un tercer tribunal, una tercera jurisdicción, que estaba por encima de todo esto, que era la Inquisición. La Inquisición. Y no fue difícil activarla, es decir, porque le acusaron a Antonio Pérez de que mantenía relaciones con los herejes de Francia, etcétera, etcétera, con lo cual la Inquisición actuó, intervino y Antonio Pérez pues fue juzgado, iba a ser juzgado por la Inquisición. Y bueno, lo que ocurrió fue que hubo una serie de tumultos, Antonio Pérez huyó a Francia, murió allí en Francia, y se le atribuye, digamos, es uno de los propagadores de la famosa o difusa leyenda negra, ¿no? Es decir, de una de las personas que propaló pues, por allí pues, toda una serie de historias sobre Felipe II, sobre la monarquía española, etcétera, y tuvo evidentemente mucho eco entre los enemigos entonces de España, que eran los tradicionales, Francia e Inglaterra, ¿no? Pero este fue quizá uno de los casos más llamativos, más intensos, ¿no?, de control judicial del poder en aquel momento, y en la cual se vio en aquel momento entonces que ese control judicial del poder, que luego se reivindica mucho ya en la época de la Revolución Francesa y que teóricamente se mantiene ahora en nuestro sistema del Estado de Derecho, ahí era un control limitado. Es decir, ¿por qué? Porque existía un poder que estaba por encima de todos, que era bueno, la Inquisición, si se quiere, pero sobre todo el rey. El rey estaba por encima. La idea esa del absolutismo, ¿no? Rex legibus solutus, ¿no? Entonces, aunque este hombre escapa, pues, y Felipe II hasta entonces había respetado todos los procedimientos, es decir, cuando este hombre, cuando Antonio Pérez se refugia en Zaragoza, Felipe II no actúa, no va por él, respeta los fueros, es decir, pero otra cosa ya es cuando interviene la Inquisición, cuando se producen esos tumultos. En esos tumultos muere alguno de los oficiales de Felipe II y entonces ya Felipe II no tiene piedad y coge al inquisidor general y ordena que le corten la cabeza. Es decir, eso fue lo que ocurrió, como acabó el caso de Antonio Pérez. Es decir, con la muerte del Justicia Mayor, del Justicia Mayor de Aragón, que se vio solo, es decir, porque luego todos los señores feudales de Aragón y otros territorios le habían dicho nosotros te apoyaremos y tal, tú defiende, pero después a la hora de la verdad todos les dejaron solos, llegaron los ejércitos de Felipe II y lo decapitaron, por orden expresa del rey. Es decir, los oficiales no eran partidarios de eso, pero fue una orden expresa del rey de decir a este señor, al Justicia Mayor de Aragón, hay que cortarle la cabeza. Bueno, pues
esta es la época de Felipe II y después ya en la época, el siguiente rey que sucede a Felipe II es Felipe III. Entonces ya con Felipe III la cosa cambia por completo. ¿Por qué? Porque tenemos ya un sistema político ya bastante establecido, bastante consolidado, todos los territorios esos donde regía el protestantismo y había esa tensión, los territorios de Alemania ya están fuera, es un estado ya muy concentrado en España. Felipe II establece Madrid como capital del reino, es decir, hay una capitalidad, hay una centralización. Se construye ya el Escorial, ¿no?, como panteón de los reyes, es decir, hay un poder ahí ya perfectamente establecido. Y es ahí, precisamente, cuando se da esta circunstancia, cuando tenemos ya un poder seguro, establecido, legitimado, incuestionado, cuando, precisamente, como ese poder ya no tiene los límites o las amenazas de otros poderes, ¿no?, que le disputan el poder militar, ¿no?, por así decir, en el espacio militar, bueno, es ahí cuando aparecen los episodios que hoy podríamos identificar como episodios de corrupción. Y entonces, estos episodios de corrupción, la historiografía reciente los vincula ya o ve como un personaje destacado de los mismos a una persona que es Francisco Gómez de Sandoval, que es el que se conoce como el Duque de Lerma, que todo esto está siendo objeto últimamente de estudio, de atención creciente por parte de la historiografía. Es decir, por eso me ha llamado positivamente la atención, ¿no?, esta iniciativa del museo de estudiar este periodo de la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque es un periodo que estaba, a pesar de todo, un tanto abandonado. Hasta tal punto, por ejemplo, hay un dato que yo recordé de lecturas juveniles o casi de estudiantes, que un historiador tan reputado como Eliot, ¿no?, es decir, un historiador inglés, en su libro, un libro muy conocido, La España Imperial, tengo que ver si se ha corregido o no, cuando presenta al duque de Lerma, lo presenta como un duque valenciano. Es decir, esto no es así en absoluto. Vamos, yo estuve en esa idea de que era alguien que venía de Valencia. No es así en absoluto. Él es de Tordesillas, es decir, y es claramente castellano. Lo que pasa es que tuvo un marquesado en Denia y que fue durante algún tiempo virrey en Valencia, poco tiempo, 2 años, ¿no? Pero él es un personaje netamente castellano y, podríamos decir, vallisoletano. Lo ponemos, vamos a verle ahora. Este es el Duque de Lerma, este es un retrato famoso y conocido de Pantoja de la Cruz, un pintor también, un retratista, ¿no?, que hizo también retratos de Felipe III y de otros personajes. También se encuentra este cuadro en el Hospital Tavera de Toledo, es decir, tanto el cuadro de Antonio Pérez debido a Sánchez Coello como este de Pantoja se encuentran en ese hospital de Tavera. Es decir, Pantoja es discípulo como pintor de Coello. Vamos a pasar, pero sí, al otro retrato y haremos el descanso. Bueno, ponemos... ¿El de Lerma primero? Sí, el de Lerma del Caballo y tal, el de Lerma del Caballo, exacto. Entonces, ahora, antes del descanso, pues vamos a presentar ya este cuadro de Rubens, que ahora les explicaré. Este es el cuadro del Duque de Lerma pintado por Rubens. A principios es un cuadro del año 1603, 1604, es decir, es la obra de tal. Y entonces, este cuadro, ya les hablo de este libro. Este libro del que ha hablado el profesor Alenza se titula Otros ojos para ver el Prado. Este es un libro que hicimos un grupo de profesores de la Universidad de Barcelona.
Bueno, formamos un grupo que llevamos a cabo diferentes iniciativas de tipo cultural. Entonces, una de ellas es esta. La actividad consistía en que fuimos al Museo del Prado, nos pusimos de acuerdo, llegamos a un acuerdo con el Museo del Prado, y íbamos al Museo del Prado y comentábamos un profesor y un conservador de un autor, ¿no? Es decir, o sea, yo, por ejemplo, estuve, ahora no recuerdo el nombre, con uno de los principales... ¿Cómo se llama? Sale aquí, sí. Alejandro, sí. Es uno de los principales... Vergara, sí, Alejandro Vergara, sí, exacto. Es uno de los principales, o quizá la mayor autoridad en Rubens, ¿no? Y él lo comentaba desde el punto de vista artístico, ¿no? La génesis del cuadro, cómo se hizo, y mientras que yo lo comentaba desde el punto de vista político, ¿no? Desde la óptica del derecho, del poder, ¿no? Lo que significaba este cuadro, ¿no? Claro, esto no lo hacíamos solo juristas, es decir, aquí había profesores, por ejemplo, había una profesora de genética que explicaba, pues todo el deterioro que se advertía en los Austrias, que se les pinta, están muy representados en el museo, hay muchos cuadros de los Austrias, ¿no? Y entonces advertía cómo eso que se cruzaban entre ellos, ¿no? Se casaban entre familias, eso tenía una repercusión genética, ¿no? Y tenía unos efectos negativos que en las obras estas eran también perfectamente perceptibles, ¿no? Uno de los profesores que interviene, que formaba parte de este grupo de trabajo, es un ilustre navarro, Javier Tejada, que es físico, catedrático de física, ya está jubilado en la Universidad de Barcelona. El actual rector, que es psicólogo de la Universidad de Barcelona, Joan Guardia, también como psicólogo, él analizaba determinados cuadros, ¿no? Y después de esto se hizo unos vídeos, que tú has visto recientemente, ¿no? Se hicieron unos vídeos que se difundían sobre todo por escuelas. Y yo creo que también en Televisión Española, en la 2, en estos programas que hacen los sábados por la mañana, que no ve nadie, ¿no? Pues también salieron estos vídeos, ¿no? Pues este libro pues recoge esto, es decir, que ahí están los cuadros y hay comentarios tanto de conservadores como de profesores sobre diferentes aspectos, ¿no? Pues aspectos desde el punto de vista de la psicología, de la física, de la genética, del derecho, etcétera. Yo creo que a mí me encomendaron dos, y luego había otro cuadro, que era una obra medieval que había sido objeto de muchas falsificaciones. Entonces ahí el aspecto jurídico a tratar era el de las falsificaciones, ¿no? ¿Qué pasa si en una subasta se vende un cuadro que ha sido falsificado, ¿no? Es decir, eso después cómo se recompone. Querido director, si quieres hacemos, ¿no? Una pausa de 10 minutos, ¿no? Y volvemos.